Shalom familia, gracias por unirse una vez más aquí en la Biblia en su contexto. Estamos retomando una vez más con los estudios semanales, en este caso de la porción semanal y los mandamientos. Recuerden que estamos en la serie de estudios que se llama Restaura el alma, en donde estudiamos los mandamientos de acuerdo a lo que dice Salmos capítulo 19, de que la ley de Dios es perfecta y restaura el alma y alegra el corazón. Y estamos en ese proceso de aprender a restaurar, a darle mantenimiento a nuestro ser interior. Y hemos estado una semanita así, familia, un poquito desaparecidos, pero es porque estuvimos la visita de nuestro Moré Rico Cortés aquí en Córdoba y tuvimos la posibilidad de compartir 2 jornadas, 2 días de conferencia con respecto a lo que es el templo y el Nuevo Testamento. Así que los invito a que vayan a la Biblia en su contexto, busquen los estudios como el templo y el Nuevo Testamento, clase 1, clase 2, que son realmente familias imperdibles, más como estudiantes bíblicos y que estamos aprendiendo a considerar el contexto de la escritura para entenderla a plenitud. Es muy necesario prestarle atención al vocabulario del templo. Así que vayan aquí, suscríbanse a la Biblia en su contexto, denle like, compartan los videos y busquen las enseñanzas del Moré Rico que se llaman el templo y los escritos del primer siglo o el Nuevo Testamento, ¿ok? Así que vamos a dar inicio, retomamos con la porción esta semana que se llama Matot, que significa tribus, y Masei, que significa jornadas, que va desde Números capítulo 30, verso 2, al capítulo 36, verso 13. Así que hay mucha información, familia, hay demasiado por aprender en esta porción, pero me quiero enfocar precisamente en el capítulo 35. En el capítulo 35 es bien interesante porque se está dando una instrucción, un mandamiento para Israel que aplica en la tierra de Israel, pero muchas veces lo leemos y pasa por alto. Y tiene que ver, recuerden, el capítulo 35 va a hablar sobre las ciudades levíticas y también sobre las ciudades de refugio. Vamos a tratar de entender esto de lo que es las ciudades levíticas y hacernos una pregunta. Y yo no sé si ustedes se habrán hecho esta pregunta, familia, de que ¿por qué el Eterno ordena que haya ciudades levíticas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin por el cual el Eterno dice, ok, de todas las tribus sabemos que Leví no recibe herencia, pero el Eterno le dice al resto de las tribus de Israel que le den cierta cantidad de ciudades para los levitas? Ahora, sabemos que ellos no tienen heredad. Y la pregunta aún persiste, ¿por qué, a pesar de que ellos no tienen heredad, el Eterno le dice a Israel, tienen que darle tantas cantidad de ciudades a los levitas? Y quizás es una pregunta que muchas veces o no la hemos hecho o simplemente lo dejamos en, ok, es porque no tienen heredad, no tienen un terreno, no se les ha dado heredad en la tierra de Israel, entonces sus hermanos le tienen que ceder las ciudades. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay que cederle o por qué Israel tiene que cederle a los levitas algunas ciudades? Y es muy específico en las ciudades, principalmente aquellas que están relacionadas con ciudades de refugio, que también vamos a tratar de resolver eso. ¿Por qué ciudades de refugio? Obviamente ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con restaurar mi alma? Miren, justamente este capítulo se encuentra el mandamiento. Es un mandamiento para Israel. Es un mitzvot de que cuando entremos a la tierra prometida hay que apartar estas ciudades para los levitas y de esas ciudades, ciudades que van a servir para refugio. Vamos a tratar de profundizar un poquito más en ese tema y tratar de entender lo que podemos encontrar como la esencia de este mandamiento y traerlo a Torah primera persona. Y lo principal, familia, recuerden que mientras estamos caminando por los mandamientos, no solo estamos haciendo el mantenimiento a nuestra alma, sino que también vamos paso a paso conociendo el carácter de Dios, el carácter del Eterno. ¿Quién es Él? Y eso es algo, familia, que necesitamos enfocarnos, conocer al Rey que estamos sirviendo y saber que Él es justo, que es bueno y que todo es para bien, porque Él está en control de todas las cosas. Entonces, familia, vamos a tratar de enfocarnos en el capítulo 35 y por eso los invito a que vayamos al capítulo 35 y vamos a leer del verso 1 al verso 7. Y dice, habló Adonai a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente
a Jericó diciendo: manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los égidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los égidos de ellas serán para sus animales, y para sus ganados, y para todas sus bestias. Ok, consideren esto que estamos marcando aquí en sus Biblias, porque miren lo que dice, cuando Israel entra a la tierra prometida, tiene que apartar ciudades para los levitas. Y no solo ciudades, sino que también tiene que darle todo lo que está alrededor de la ciudad. ¿Para qué? Para que tengan para sus animales, sus ganados y sus bestias. Ok. O sea que no es simplemente una ciudad. Muchas veces decimos, se les dio una ciudad. Ok, pero es la ciudad más una X cantidad de terreno alrededor de la ciudad con un propósito, que por lo que podemos entender que dice el verso 3 es con el propósito de la cría de animales. ¿Ok? Vamos a ver qué más dice el verso 4. Y los égidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los égidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allí. Miren qué interesante. Miren esto. Ciudades de refugio, vamos a marcar aquí, ciudades de refugio para que el homicida se refugie allí. Ok, o sea, que tienen un propósito. Y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus égidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomarás mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas, según la posesión, que heredara. Ok, miren qué interesante. El Eterno le dice a todo Israel que aparte ciudades para los levitas. No solo ciudades, sino que también tiene que darles, podemos decir, el égido o lo que está alrededor de esas ciudades, con una distancia desde la muralla digamos, de la ciudad hasta 3 codos de distancia entre la muralla y ciudad será el campo para los levitas, en donde los levitas lo van a usar para la cría de los animales, por lo que podemos entender lo que dice el verso 3. Pero es interesante ver que todas las tribus tuvieron que dar una ciudad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque el verso 8 dice que el que le dio mucho, obviamente va a dar más ciudades. Y al que dio poco, mínimo va a tener que apartar una ciudad. Entonces, esto cuando ahora nosotros tenemos en mente el plano o el mapa de cómo se distribuyó la tierra de Israel, vamos a ver que mínimo en cada territorio de cada tribu tiene que haber una ciudad levítica. Mínimo. Pueden haber más. Todo depende del tamaño de la heredad de la tribu. Mientras más recibía la tribu, por lo que dice el verso 8, más ciudades tenía que apartar para los levitas. Pero recuerden, no es solo la ciudad, sino que también tiene que ver con todos los campos que están alrededor, desde la muralla de la ciudad hasta una distancia máxima de 3 codos. Y tengan eso en mente, familia. ¿Por qué? Porque esto tiene un propósito y vamos a tratar de resolver esta pregunta de cuál es el propósito por el cual el Eterno hace esto. Algo que ya sabemos es que los levitas no tienen heredad, no tienen un territorio fijo. Entonces, parte del propósito es este, pero hay algo más que podemos aprender de esto. Entonces, quiero compartir esto, familia, con ustedes. Pero antes, sin olvidarnos que vamos a estar compartiendo con respecto a la escalera. Vamos a tomar de la escalera de metodología de estudio, vamos a tomar el contexto cultural. Es necesario que para entender y resolver esta pregunta, que tiene que ver cuál es el propósito, la función de estas ciudades, necesitamos considerar el contexto cultural.
y por ende también tener en cuenta el contexto del templo, porque estamos hablando de los levitas. En estas ciudades van a vivir los sacerdotes y los levitas. Son ciudades levíticas, entonces tiene que ver entonces con el templo. Ahora vamos a tratar de hacer la conexión con todo esto. Pero miren, quiero compartirles esto que encontré sobre el contexto cultural con respecto al por qué el Eterno le pide a Israel que dé las tierras o ciudades a Leví. Miren lo que dice, esto proviene del recurso que es Zondervan, comentario ilustrado de la Biblia de Levítico y Número, y miren lo que dice. Dar a los levitas las ciudades para vivir. Se perciben porciones de tierras circunscriptas en el perímetro de 48 ciudades. Ok. Para que los levitas las utilicen en pastoreo y agricultura, incluidas las 6 ciudades de refugio, paralelamente al campamento de los sacerdotes y levitas alrededor del tabernáculo durante el viaje por el desierto, capítulo 2 de Números. Los levitas proporcionan una presencia visible constante entre los 12 tribus para recordarles las necesidades de santidad y justicia como pueblos de Dios. Esta distribución es paralela a la administración egipcia de Canaán. Miren qué interesante, durante la 28ª dinastía, en la que se hicieron concesiones reales de tierra administradas por el sacerdocio. Estas ciudades fortificadas recaudaban tributo de la región, lo que proporcionaba riquezas al sacerdocio en Egipto. Miren qué interesante, familia. Miren qué interesante poder ver que dentro del contexto podemos ver que en este contexto tenemos algo bien interesante que dice que se le va a dar a los levitas, uno porque no tienen heredad, pero hay algo que mencionó este comentario con respecto a lo que era, perdón, lo que era algo que estaba sucediendo en Egipto. Esto de apartar ciudades sacerdotales era algo, podremos ver, una práctica regular dentro del antiguo Medio Oriente, en donde vemos que Egipto hacía lo mismo, pero tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Recaudar impuestos, oprimir al pueblo. Eso es lo que sucedía en Egipto. Ahora es interesante ver que, perdón, que en este punto vemos que el Eterno le da la tierra a los levitas con el propósito de que ellos puedan tener un lugar donde poder, dice, pastorear y tener agricultura. Obviamente las ciudades no tienen el mismo propósito y esto marca un precedente contracultural, familia. Miren qué interesante, quizás nunca lo habíamos considerado de esa forma. Ver que en Egipto existía algo similar, que eran las ciudades sacerdotales, que tenían el propósito de ¿qué? De recaudar riquezas para el sacerdocio egipcio. Mientras que en este caso Israel tiene que darle estas ciudades a los levitas, pero no con ese propósito. Uno de los propósitos es darle un lugar a los sacerdotes, en este caso a los levitas, que ellos puedan pastorear, tener agricultura, puedan sustentarse a ellos mismos. Recuerden que los levitas no tenían, en este caso, una tierra o un lugar, una heredad física como la tenían el resto de las tribus. Entonces, teniendo esto en cuenta, viendo que ahora hay un precedente contracultural, entonces tenemos que profundizar aún más cuál es el propósito de esas ciudades. Si estas ciudades no fueron dadas al sacerdocio, a los levitas, para que recauden impuestos, entonces ¿para qué fueron dadas? Una de las cosas que podemos ver a simple vista es que fue para que sirvan de sustento para los levitas. Pero miren lo interesante cuando vemos uno de los mandamientos que se encuentra en esta porción. Miren lo que dice. Este mandamiento dice lo siguiente. Dice, es justamente de Números capítulo 35, verso 2 al verso 7, que dice lo siguiente. A los hijos de Israel que den a los levitas de la heredad de su posesión ciudades que habiten.
todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades. Esencia de este mandamiento. Es un mandamiento para el pueblo de Israel. Esto aplica solamente cuando la gran mayoría de Israel está en la tierra prometida, ya está en la tierra. Entonces dice que este mitzvot es para la tierra de Israel, para el pueblo de Israel, que tiene que asignar 48 ciudades para que habiten los levitas. Leyes del mandamiento. 6 de las 48 ciudades serán apartadas como ciudades de refugio para homicidas involuntarios. O sea, es para una cuestión, esto ya nos está dando a entender que estas ciudades va a ser para alguien que comete un homicidio sin culpa o por accidente. No es alguien que actúa en rebelión y que actúa con, podríamos decirlo, con alevosía, exactamente, con alevosía. Gracias, amor. Que es mi esposa. Que no actúa con alevosía. O sea, que es alguien que por un accidente mata a otra persona. Entonces dice, y esto va a ser un gran precedente contracultural. Porque una persona que comete un accidente en Israel y mata a la otra persona, entonces, ¿qué tiene que hacer esta persona? Huir a estas ciudades de refugio, que están dentro de las 48 ciudades que se les fue dada a los levitas. 3 van a estar dentro de la tierra prometida y otras 3 van a estar fuera, del otro lado del Jordán, fuera de Eretz Israel. Perspectivas. Dado que la tribu de Leví y la tribu elegida que estaba totalmente dedicada al servicio del Beit Hamidash, o sea, del templo, y al estudio de la Torah. Miren esto, familia, dice, esta familia, la familia de Leví, está totalmente dedicada al servicio en el templo y al estudio de la Torá. Y no recibieron tierras territoriales en Eretz Israel, como las otras tribus, por lo que se le dieron ciudades específicas para establecerse y santificar las necesidades, satisfacer las necesidades de su familia. Acá vemos uno de los por qué el Eterno le da la tierra o le dice al resto de las tribus, denle ciudades, no solo a la ciudad, sino que los campos que estén alrededor, que a una distancia máxima de 3000 codos. Ahora la pregunta es, ¿a cuánto equivale esto? Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero vemos que el propósito es que para que ellos se establezcan, tengan un lugar donde morar y también satisfacer sus necesidades de su familia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en el mapa, todos los puntitos que vemos en rojo son las 48 ciudades levíticas. Miren, en cada rincón de Israel vamos a tener ciudades levíticas. Y de estas ciudades, 6 son ciudades de refugio. O sea, si ahora nosotros tenemos un panorama de lo que era en este momento, lo que fue la conquista de la tierra prometida, vamos a ver que en cada rincón o en cada tribu mínimo va a haber una sola ciudad. Mínimo una ciudad, máximo, dependiendo del territorio, pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4. Pero vemos que hay muchas ciudades levíticas dentro de lo que fue la conquista de Josué, ¿ok? Entonces tengamos esto en mente, porque aquí ya tenemos un panorama de lo que fueron las ciudades levíticas. Miren algo interesante que encontré aquí en el Humash, que básicamente nos va a ayudar a entender un poquito más el hecho de por qué el Eterno le da la tierra, le da estas ciudades a los levitas. Ya sabemos que de acuerdo al contexto, de acuerdo a la historia bíblica, sabemos que Leví no tuvo herencia. Pero necesitaba, a pesar de que no tenía herencia, necesitaban un lugar para ellos estar con sus familias y no solo eso, sino sustentar a sus familias. Ahora ya sabemos el propósito por el cual el Eterno le da estos 3000 codos de campos alrededor de las ciudades que aparten las tribus de Israel para los levitas. Hay algo que me llama mucho la atención es saber la opinión de los sabios con respecto al por qué. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué los levitas tenían que habitar en estas ciudades y por qué Israel se las tenía que dar a las ciudades?
Y miren lo que dice el Humash, el comentario de los sabios con respecto a esto, es el comentario del verso 1 al 8 del capítulo 35. Se le ordenó a las tribus apartar 48 ciudades para los levitas, cuya tribu no recibiría una porción uniforme en Eretz Israel. Estas ciudades no solo servían de morada para la tribu que se dedicaba en cuerpo y alma al servicio de Dios y la nación, ofrecían también el beneficio adicional de exponer a todos los sectores de la nación a los beneficios, a la benéfica, influencia de la legión de Dios, permitiendo así que ellos y sus hijos aprendieran del ejemplo de los levitas, y a la vez ello imponía a los levitas la obligación de perfeccionarse para llevar a cabo sus responsabilidades espirituales de la mejor forma posible. ¡Wow! Miren cómo lo entienden los sabios. Los sabios entienden que las ciudades no solo fue para que sirvan para que los levitas puedan obtener su sustento, en donde ellos puedan morar con sus familias, sino que también tiene un beneficio adicional que es mutuo, tanto para los levitas como para las tribus que le den la ciudad a esos levitas. ¿Por qué? Porque recuerden, los egipcios tenían ciudades sacerdotales con el propósito de recaudar impuestos, mientras que, de acuerdo a la opinión de los sabios, en Israel no era para cobrar impuestos, sino que era más que nada para que en cada tribu esté presente, miren lo que ellos decían, que los levitas sean un ejemplo para los hijos de esa tribu y para esa tribu que le está dando la ciudad, para que ellos nunca se olviden del servicio al Eterno. Y esto es algo mutuo, familia. ¿Por qué? Porque el pueblo, recuerden que los levitas, ¿cuál es la función? A ver, quiero preguntarles si recuerdan cuál es la función a los que están aquí en el chat de Zoom. ¿Cuál es la función de la tribu de Levi? ¿Cuál es su función principal? ¿Cuál es la función de los sacerdotes? ¿Se recuerdan lo que dice Ezequiel? También habla sobre esto. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función de la tribu de Leví? No solo es la adoración o el servicio, la abodá en el templo, sino que también, muy bien, es lo que es la enseñanza de lo que es santo y profano. Es enseñar la Torá, enseñar los mandamientos de Dios. Es decir, que el Eterno, miren qué sabio es y que nos trata como personas adultas, que en cada tribu, en cada territorio de la heredad de cada tribu, se aseguró que mínimamente hubiera una ciudad levítica para que esa tribu siempre esté en contacto con la Torá, esté en contacto con la palabra de Dios, que esa tribu pueda seguir el ejemplo de los levitas, de lo que es la santidad, la pureza moral y ritual. Recuerden que estamos hablando en la tierra de Israel. Entonces es interesante ver que esto permitía que tanto las tribus y los hijos de esas tribus pudieran aprender de los levitas y no que tengan que depender 3 veces al año solamente subir al templo, sino que ellos tenían todo el tiempo a los levitas en medio de ellos para aprender de lo que es santo y profano. Y no solo eso, sino que también es algo mutuo, porque los levitas también esto los vas a obligar, de acuerdo a lo que dicen los sabios, a que ellos cada día se perfeccionen, de que ellos sean conscientes, de que ellos son el ejemplo a seguir dentro del territorio de esa tribu. ¿Ok? Entonces eso es algo bien interesante. Es algo mutuo, familia. Esto nos está enseñando un poquito de lo que es el carácter de Dios. Que todos somos iguales y todos tenemos que aprender uno del otro. Y es lo que está sucediendo aquí. Por eso ahora entendemos que da el Eterno las ciudades levíticas, no solo para darles como un lugar donde los levitas puedan residir y trabajar, sino que también que sirva como un punto de encuentro, un punto en el cual toda la tribu pueda aprender sobre lo que es santo y profano, que pueda aprender de lo que es la palabra de Dios. Wow, eso es bastante interesante. Y eso es algo que es algo que a mí me llamó la atención muchísimo de decir, wow,
Miren el precedente contracultural tan grande. Mientras en el antiguo Medio Oriente servían las ciudades sacerdotales para oprimir con impuestos al pueblo, en Israel estas ciudades sacerdotales servían para la educación y el beneficio del pueblo. Y no solo eso, sino que también para que esa tribu que estaba dedicada al servicio del Eterno pudiera tener un lugar y poder obtener su sustento para que ellos puedan seguir ejerciendo su función como educadores del pueblo. Esto es algo bien interesante. Y miren lo que dice parte del comentario que estábamos leyendo sobre el capítulo 35. Miren lo que dice. En lugar de que se les conceda una porción designada de la tierra, la herencia de los levitas es Adonai mismo, como dice capítulo 18, verso 20. Las tierras de los pastores de pastoreo levitas alrededor de la ciudad concedidas se extenderían por 1000 codos. O sea que 1000 codos serían 450 metros. Desde la muralla de la ciudad hasta 1000 codos era un perímetro que solamente de 450 metros que servía para los animales o que se denomina, los sabios dicen como territorio, tierra abierta. Nadie podía cultivar ahí. Que ellos entienden que esta tierra abierta, esos 1000 codos, servían como también los jardines para embellecer la ciudad y lugar de pastoreo para los animales, ya sean de ganado, de cría o de animales de trabajo, hacia afuera desde el muro de la ciudad. Y el territorio se describe como 2000 codos, unos 90 metros en cada uno, perdón, unos 900 metros en cada uno de los lados. La presencia de los levitas facilita la entrega de los diezmos por parte de los israelitas al Señor. Las concesiones de tierra levitas son principalmente para el pastoreo de animales y no para la producción de cultivos. Eso lo vemos en Josué capítulo 21 del verso 11 al 12, sobre las áreas específicas donde vivían los coatitas, los gersonitas y los meraritas. Ok, vemos algo bien interesante que sucede aquí. Porque aquí estamos viendo que el territorio es bastante amplio. No es solo la ciudad. La ciudad puede medir 1000 codos, 2000 codos. La ciudad va a estar en medio del ejido que se les da de 3000 codos. Que aproximadamente estos 3000 codos estaríamos hablando de casi 1,5 kilómetros, quizás un poquito menos, alrededor de la ciudad le pertenece a los levitas. En donde 500 metros, aproximadamente 450 metros, van a ser de pastoreos, mientras que los otros 2000 codos van a servir como lugares de cultivo y de viñedo, para que trabajen los levitas. O sea que miren qué interesante ver cómo el Eterno marca un precedente contracultural, bien grande. Esto no sirve para oprimir el pueblo, sino que sirve para no solamente que los levitas tengan un lugar donde residir, donde trabajar, como dice aquí, también un lugar en donde el pueblo de Israel puede ser recíproco con los levitas y llevar sus diezmos y dárselos a los levitas, sino que también esto sirve para que no solo sirve para eso, sino que también sirve para que provean al templo de todos los insumos necesarios. Ahora ya sabemos de dónde proviene todo esto. Proviene, por ejemplo, el vino para la libación, los corderos para las ofrendas, los granos para las ofrendas de cereales, lo que es la minjá, todo eso proviene del territorio de los levitas. Y por eso el Eterno, miren la cantidad que les da de terreno, que es no solamente para el sustento de los levitas, sino que también es para proveer al templo. ¿Y por qué proveer al templo y no proveer de otro productor que no sea levita? Porque los levitas como ellos conocen la ley, conocen la palabra de Dios, conocen cómo manipular exactamente las semillas, por ejemplo, para los granos y evitar la contaminación o que se mezclen las semillas. Los levitas tienen mucho cuidado con respecto a eso. Entonces, se garantizaba de que cuando se llevaba la mejor harina para las ofrendas en el templo,
se garantizaba que desde el momento en que se cultiva, se hizo conforme a los mandamientos. Igual sucede con el ganado, igual sucede con el vino, y por eso yo los voy a invitar a que lean el tratado Abodá Zará de lo que es la Mishnah, que habla con respecto al vino, y van a ver lo importante que era esto de tener ese cuidado de que no se contaminara o que no se, sí, que no se contaminara ni ritual ni moralmente ese producto que se llevaba al templo o que se consumía en el templo en las ofrendas, ¿ok? Entonces, ahora vemos el propósito de estas ciudades levíticas, que no solamente era una cuestión de darle un lugar de residencia a los levitas, sino que también era para que pudieran tener los levitas un sustento, proveer los insumos para el funcionamiento del templo, y no solo eso, sino que también sean como centros o lugares en donde la tribu que les dio la ciudad puedan acudir a los levitas y seguir aprendiendo de la Torá, seguir aprendiendo de la palabra del Eterno. Eso es algo bien interesante. Entonces, considerando esto, ya ahora sabemos el por qué, tenemos una noción de el por qué el Eterno le da las ciudades a los le da ciudades a los levitas. ¿Por qué Israel tiene que apartar estas ciudades? Algo que también llama la atención es ver que dentro de estas 48 ciudades que se apartan para los levitas, van a haber 6 ciudades con un propósito muy particular, que es la de ciudades de refugio. Que eso lo vamos a leer, vamos a ir a Números capítulo 35 y vamos a leer del verso 9 en adelante. Miren lo que dice. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugio del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Ok, miren esto. Cuando acá hay una cuestión legal, acá hay una cuestión legal, familia. Dice que el homicida va a tener que pasar por un juicio, o sea, se va a tener que demostrar de que lo hizo sin alevosía, o sea que fue sin intención. De la ciudad después tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allí cualquiera que hiera de muerte a otro sin intención. Ok. O sea, ¿quién puede huir a estas ciudades? Aquellos que por una cuestión, por un accidente, hacen que muera otra persona, o sea, sin intención. Quiere decir sin alevosía, sin rebeldía. Si es una persona, esto es que nos da a entender, si es una persona que está en rebelión o una persona que mata a alguien en alevosía o con, podemos decir, premeditadamente, con una intención de matar, esa persona va a ser juzgada y obviamente va a tener las consecuencias de lo que hizo. Pero si en este caso vamos a ver que es una persona que por un accidente hace que muera otra persona, va a tener un lugar donde refugiarse del vengador. Y vamos a hablar un poquito de quién es este vengador. Pero es interesante ver que ahora el propósito de estas 6 ciudades es de alguna forma, de preservar vida. Y esto tenemos que considerar lo que es el contexto del antiguo Medio Oriente. Recordemos que lo hemos cubierto varias veces con respecto a lo que era el juicio dentro del antiguo Medio Oriente. Digamos, los hititas, los mesopotámicos, no se caracterizaban precisamente por hacer juicios justos, sino que básicamente, ¿qué sucedía? Había una sospecha, un ejemplo, atamos pies y manos y los tiramos al río. Si sobreviven al río es porque los dioses del inframundo lo perdonaron, pero si muere, los dioses lo condenaron. Y muchas veces las personas eran inocentes, o en este caso, como vemos, eran por una cuestión de un accidente, pero se la consideró culpable injustamente
sin hacer un justo juicio y pasaban por estos procedimientos que básicamente las personas, por más inocentes que fueran, perdían sus vidas. Entonces vemos un contraste muy grande ahora con Israel y el antiguo Medio Oriente, en donde el Eterno dice, ok, si la persona lo hizo con alevosía, va a ir a un juicio y va a tener que lidiar con las consecuencias. Pero si la persona, en este caso, por una cuestión de un accidente, hace que muera otra persona, ok, vamos a darle la posibilidad de preservar su vida hasta que se demuestre lo contrario. ¿Por qué? Porque igual tiene que ir a un juicio justo. Y por eso van a tener las ciudades de refugio. Vamos a ir al verso 14. 3 ciudades dice que van a estar de este lado del Jordán y las otras van a estar en la tierra de Canaán. Verso 15. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, o sea, para todos los que son parte del pueblo de Israel. Y cuando habla de extranjero, está hablando del extranjero que reside en medio de Israel. Verso 16. Si con instrumento de hierro le hiere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiere y muere, el homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida cuando lo encuentre, él lo matará. Y si por y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa para acechanzas y muere, o por enemistad lo hiere con sus manos y muere, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Ok, miren qué interesante, porque aquí se nos está empezando a dar un poquito más de luz quién es homicida y cuándo el homicida o cuál es la paga para el homicida. Si lo hace con alevosías, digamos, acá es bien claro, dice, si lo hizo por enemistad, si lo hizo dice también, lo hizo por odio, lo hizo con una intención de matar, porque sabía que con este palo yo le pego a la persona con este palo y soy capaz de matarlo y lo mata, o sea, lo hizo con alevosía. Esa persona que lo hizo definitivamente tiene que presentarse a un juez, se va a demostrar de que lo hizo con alevosía, con intención, entonces esa persona va a ser entregada al vengador de la sangre. Y eso es algo bien interesante que vamos a cubrir ahora enseguida con respecto al vengador. Y esa persona morirá. Pero ¿qué sucede cuando ocurren accidentes? Y eso es lo que vamos a estar hablando ahora y poder entender la función de las ciudades de refugio. Y esto nos va a ayudar a entender el carácter de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Y qué es lo que Él espera para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Y entonces vamos a leer un poquito con respecto al mandamiento que se encuentra en Números capítulo 35, verso 12. Que el homicida no muera hasta que esté de pie ante un juicio. O sea, tiene que haber un juicio justo. La esencia. Está prohibido ejecutar a una persona culpable de que merece la muerte antes de ser juzgada. Esto no puede pasar en Israel. Si esto pasa, directamente es un falso juicio o un juicio injusto. Leyes, incluso aquellos que presenciaron el acto y están seguros de un veredicto de culpabilidad, no pueden matar al acusado. Sí o sí, miren qué importante, familia, que haya un justo juicio. Y ahora entendemos que todo esto tiene que pasar por la Corte Suprema de Israel, por el juzgado de los 23 jueces, perdón, de los 71 jueces. ¿Por qué? Porque esto, vamos a ver que más adelante dice que esto no puede quedar, la muerte es algo, o el homicida o el asesinato, el homicidio o el asesinato es algo muy grave dentro de la tierra de Israel, que llega al punto de contaminar a la tierra. Entonces, esto es de tanta importancia que tiene que ser juzgado por la Corte Suprema. Y obviamente vemos que todo esto tiene que ver, y miren lo que dice este mandamiento, tiene que haber testigos.
Y por más que los testigos hayan visto que lo hizo con alevosía, no pueden hacer justicia por mano propia. Tienen que ir al juez, contar el testimonio y el juez entregará a esa persona en manos del vengador. Ok, y eso es algo bien interesante. Esto está hablando sobre la gran diferencia que hay entre el mundo antiguo e Israel. El mundo antiguo era muy corrupto, habían coimas, habían corrupción, habían sospechas y lo más práctico era hacer justicia por mano propia y eso estaba bien visto dentro de lo que era el mundo del antiguo Medio Oriente. Pero en Israel se marca un precedente contracultural. Miren lo que dice con respecto a las ciudades de refugio este comentario del contexto cultural. Se deben reservar 6 ciudades para brindar refugio a una persona que causa la muerte accidental a otra. El homicida debe huir a la ciudad designada inmediatamente después de cometer el acto para que se le brinde la oportunidad de refugiarse de un pariente vengador potencial. Para los nombres y la ubicación de estas 6 ciudades, 3 a cada lado del Jordán todas algo equidistantes entre sí, tenemos que ir a Josué, y vamos a ir a Josué capítulo 20, porque ahí nos va a dar la idea, o más que nada, nos va a dar los nombres de estas ciudades. Así que vamos a ir a Josué capítulo 20 y vamos a leer el verso 7 al 8 y dice: Entonces señalaron a Cades en Galilea, en el monte de Naftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad, en la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Y estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera quisiera y hiriese, a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. O sea, miren qué interesante. La persona, de acuerdo a lo que nos dice Josué, dice que la persona que comete, en este caso el homicidio por accidente, tiene que huir a una de estas 6 ciudades, dependiendo cuál le quede más cercana. Y vamos a ver qué hay. En Galilea, que está en el monte de Efraín, después está en Hebrón, en Judá, y también está en Neftalí. Eso está dentro de la tierra prometida. Mientras que fuera de la tierra prometida, que recuerden que está media tribu de Manasés, está la tribu de Rubén y la tribu de Gad, que se quedaron del otro lado del Jordán, ellos van a tener también 3 ciudades que son para refugio. Y dice que es para que huyan no solamente Israel, sino que también los extranjeros que residan con Israel, hasta que compadezcan delante de la congregación. ¿Qué quiere decir eso? Delante de los jueces. O sea que mientras se lleva el juicio, ¿qué nos está queriendo decir Josué? Mientras está este proceso de este juicio legal en que se valida la información, en que se validan los testigos, en que se comprueba que realmente fue un accidente o fue por alevosía, la persona va a estar en la ciudad de refugio hasta que se presente a los jueces. Cuando se presente a los jueces, dependiendo del veredicto, va a ser entregado, si es culpable, en manos de del vengador de la sangre de la familia del muerto. O si es, podemos decir, en este caso, se considera que fue un homicidio por accidente, se le va a dar la oportunidad a esa persona de volver a la ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote. Y después de eso quedará libre. Y eso lo vamos a profundizar ahora un poquito más. Entonces, ahora ya tenemos en cuenta un poquito lo que dice aquí, de que estas ciudades tienen este propósito, de preservar la vida, y que van a estar estratégicamente ubicadas dentro de las 48 ciudades. Aquí vemos un mapita y todas las que están dentro del recuadro rojo son las ciudades que se prepararon para refugio, en donde tenemos en la parte central
lo que es aquí en la tierra de Judea, vamos a tener a Sheme. Después, en el sur, perdón, esto es Judea, creo que era en el sur. Vamos a validar esto aquí. Dice que tenemos Cades en Galilea, en el monte de Neftali, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Abra en Hebrón, ok, en tierra de Judá. Miren, vamos a ver que aquí tenemos en el sur una ciudad. Todas las tribus que están en el sur el que cometió un homicidio va a correr a Hebrón. Quienes estén en la región central van a ir a Shechem. Y los que están en el norte van a ir a Kedesh. Mientras los que están de este otro lado del Jordán, que quedaron fuera de lo que es hoy lo que conocemos como Israel, van a ir los que están en el norte al Golán, los que están en la zona central a Ramot de Galaad y los que están en el sur a Becer. O sea, son 6 ciudades, si vemos que están estratégicamente ubicadas, para que aquel que tenga que huir pueda huir lo más pronto posible y escapar del vengador de la sangre. O sea, el que va a cobrar venganza por la muerte de ese familiar. Entonces, es bien interesante ver que todo está estratégicamente ubicado con un propósito. Entonces, miren qué interesante. ¿Quién es el vengador de la sangre? Vamos a profundizar un poquito quién es este vengador, porque en el hebreo se va a pronunciar como el Goel y va a tener distintos usos. El vengador, el Goel, es el mismo término que se usa para el pariente redentor, como lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 2 y en el capítulo 4. Es alguien que redime la propiedad o las personas de otra. En Levíticos capítulo 25-33, el Goel denota la redención de la propiedad de los levitas que ha sido vendido. O sea, tiene que ver con redención. El Goel puede ser alguien que redime algo por dinero, alguien que restituya a una persona. O sea, es un redentor. En Levíticos capítulo 25, del 47 al 54, se relaciona con la redención por un pariente de personas vendidas como esclavos. O sea, tiene que ver con redención. El vengador puede usarse de acuerdo al contexto como alguien que redime a una persona, compra a una persona que está en esclavitud, o que redime una propiedad, compra una propiedad para devolverla a su propietario original, o tiene que ver con la venganza. O es decir, que dependiendo del contexto vamos a ver cómo se va a usar esta palabra Goel. Y en este caso se usa como el vengador de la sangre. ¿Qué es esto del vengador de la sangre? De acuerdo al contexto dice, es un pariente que redime la vida perdida de un pariente exigiendo la vida del asesino. La responsabilidad de llevar a cabo esta sentencia recae en el pariente sobreviviente más cercano. O sea, ¿quién va a ser el vengador de sangre? Va a ser el padre o el hermano mayor o su hijo o sucesivamente. O sea, el pariente más cercano que tenga esta persona que murió, ese va a ser el vengador de la sangre. ¿Quién va a cobrar venganza? Va a redimir la vida o la muerte en este caso de su pariente más cercano. Por eso es que es el término Goel, pero en este caso es porque va a hacer justicia porque su pariente más cercano fue muerto. Las ciudades refugio proporcionan un refugio seguro para el homicida hasta que la comunidad tenga la oportunidad de determinar la naturaleza del delito y determinar si se ha cometido asesinato u homicidio. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ya sabemos que se hace tanto hincapié en el vengador. ¿Por qué? Porque es necesario que de alguna forma se redima la muerte de esta persona. Entonces, si ahora la persona que mata, el homicida, lo hizo con alevosía, se convierte en un asesino. Es un asesinato. Entonces esa persona va a ser entregada a este vengador de la sangre, que ahora sabemos que es el pariente más cercano del muerto, para que se vengue de la muerte de su pariente. Pero si es un homicidio, una cuestión accidental,
entonces se va a procurar de que esta persona que cometió el homicidio sea resguardada en una ciudad de refugio para que el vengador de sangre no, podremos decir, no lo mate, no cobre venganza o no pida sí, que redima la muerte de su pariente. Y esto es algo bien interesante que tiene que ver con lo que es la función de lo que es las ciudades de refugio, en donde estamos viendo básicamente que el propósito era no solamente resguardar la vida de aquel que cometía un homicidio por accidente, sino que también en el caso de que el vengador de la muerte cobrara venganza y matara a este homicida. La ciudad de refugio, recuerden que todo esto tiene que ver con un juicio, en donde en el juicio se va a determinar si la persona es inocente o es culpable. Si es inocente, obviamente, digo inocente porque no lo hizo con alevosía, sino que se determina, ok, esta persona mató a alguien en un accidente, entonces es inocente porque no lo hizo con alevosía, fue sin intención, entonces se va a resguardar la vida de la persona en la ciudad de refugio, sino también la vida de lo que es el vengador de sangre. Porque si este vengador de sangre mata a la persona que hizo un homicidio por accidente, la culpa va a recaer sobre el vengador de sangre. Porque la Corte Suprema dijo que esta persona no tiene que morir, sino que tiene que estar refugiada hasta la muerte del sumo sacerdote, para recién quedar libre. Si el vengador cobra venganza y va en contra del dictamen de los jueces, el vengador ahora es culpable de la muerte y tiene que morir. Ahora, si esta persona que es homicida por accidente y no cumple con las normas también, no cumple con las normas o con el veredicto que dio los jueces que tiene que permanecer dentro de la ciudad de refugio y sale de la ciudad de refugio, es también culpable de su muerte. ¿Por qué? Porque el vengador lo va a estar buscando. Entonces miren qué interesante. Esto es algo, podemos decir, algo que el Eterno, como les decía en un principio, nos trata como personas adultas, en donde nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. O sea, si el vengador va a cobrar venganza y está enceguecido de que quiere vengarse y entra a la ciudad y mata al homicida, a la ciudad, digo a la ciudad de refugio y mata al homicida, el vengador es culpable por desobediencia al veredicto de los jueces, y no solo eso, por haber matado a un inocente. Igual sucede con el homicida que está refugiado dentro de la ciudad y los jueces le dicen no salgas de la ciudad y el homicida sale porque tenía ganas de salir un ratito afuera de la ciudad y lo encuentra el vengador, la culpa no va a caer sobre los jueces o sobre la ciudad, sino que cae sobre la persona por la desobediencia. ¡Wow! Y esto es increíble. Y por eso es que todo esto se tiene que ir a través de los jueces. En Números capítulo 35, verso 25, encontramos el siguiente mandamiento. Y la congregación lo restaurará a la ciudad de su refugio. La esencia de este mitzvah es que el Beit Din, o sea, la Corte Suprema, envía al asesino involuntario y que se vaya de su ciudad natal a una de las ciudades de refugio. O sea, tiene que cambiar su vida. Si vivía en una ciudad, ahora tiene que mudarse con su familia a la ciudad de refugio y permanecer ahí por su seguridad y obedecer lo que dice el Beit Din. Leyes. Todo asesino, ya sea que haya matado intencionalmente o no, huye a estas ciudades de refugio. O sea, en primera instancia, cuando alguien haya matado a alguien, ya sea intencional o no, tiene que huir a la ciudad de refugio. Después el Beit Din luego enviará por él y escuchará testimonios y argumentos sobre el asesinato. Si el Beit Din encontraba culpable al acusado, sería ejecutado. O sea, y sabemos que por lo que dicen las escrituras, la ejecución era entregar a ese asesino en manos del vengador de la familia. Si se decide que el asesinato no fue intencional, entonces el homicida era enviado de vuelta a una de las ciudades de refugio.
debía permanecer en una ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, incluso si eso significaba por el resto de su vida. Si un asesino involuntario abandonaba su ciudad de refugio, el Goel, o sea, en este caso el vengador de la sangre, un pariente cercano de la víctima asesinada que busca venganza, lo encuentra, puede matarlo y no será procesado por este asesinato. Miren qué interesante. O sea, lo que le estaba mencionando recién, de que las ciudades de refugio fueron hechas para proteger a la vida del que asesinó por accidente y también del vengador de sangre. Pero si hay una desobediencia, ya sea del vengador o de la persona, en este caso se está hablando de que la persona que está guardada en la ciudad de refugio sale y lo encuentra el vengador de la familia, el vengador de la familia queda libre de culpa porque desobedeció. Wow, y esto es bien interesante. Si el Goel, el Goel de la sangre, en este caso es el vengador de la sangre, entra en la propiedad de en la propia ciudad de refugio y mata al asesino involuntario, este está condenado a muerte. O sea que, miren, sirven para resguardar a ambas partes, a la familia del muerto como a la familia del que asesinó por accidente. Perspectivas. El mismo acto de matar a otra persona es un delito tan grave que incluso un asesino involuntario tiene que ser castigado con la soledad de la vida que la ciudad de refugio le impuso. Por otra parte, era para su beneficio que se apartare de la familia del difunto para protegerse de los vengadores. O sea, esto es, como se dice, un resguardar de ambas partes, un ganar-ganar de ambas partes. ¿Por qué? Porque los jueces se aseguran de que la persona que cometió el accidente va a estar resguardada, no va a morir la persona porque no debe morir, porque fue considerado inocente, pero fue un accidente, y también se resguarda a la familia de la persona muerta, de que no cometa una alevosía de matar a un inocente y de esa forma recaiga la culpa de muerte sobre el vengador de sangre. O sea que es una protección mutua, podríamos decirlo. Y eso es algo bien interesante que sucede con este mandamiento. El asesino involuntario es expulsado de la ciudad de refugio tras la muerte del Cohen Gadol, porque el fallecimiento de un sadik, de un justo, sirve como expiación para el pueblo de Israel. Además, el gran dolor y luto nacional provoca por la muerte la muerte del Cohen Gadol afecta a cada individuo en la medida en que la ira del vengador de sangre se calmó y adoptó una actitud de perdón hacia el asesino. La madre del Cohen Gadol la madre del Cohen Gadol solía proporcionar comida y ropa a los homicidas exiliados, con la esperanza de disuadirlos de orar por la pronta muerte de su hijo, en este caso el Cohen Gadol. Ok, miren qué interesante. Hay algo que aquí me llama mucho la atención, es ver que, como dice aquí, el asesino involuntario es expulsado después de la muerte del Cohen Gadol. Porque se entienden, y hay algo que aquí deberíamos prestar un poquito más de atención y quizás esto lo podríamos llevar más también relacionado con Yeshua. Cuando muere un justo, sirve como expiación para el pueblo de Israel. Más que nada, algo que a mí me llama la atención es ver cómo la muerte de este justo, en este caso el Cohen Gadol, influenciaría tanto la vida de las personas dentro de Israel, o debería de influenciar la vida dentro del pueblo de Israel, que cambiaría el corazón de las personas, en donde hasta el corazón del vengador sería ahora un corazón más calmo y que tuviera la actitud de perdonar. Por eso se esperaba hasta la muerte del Cohen Gadol. Y eso es lo que dan la explicación los sabios de por qué el Cohen Gadol. Ahora, hay preguntas que nos pueden surgir en esto que tienen que ver, y bueno, ¿cómo era todo esto del juicio? ¿Cómo era esto de que
ok, la persona mata, ya sea por accidente o no, y corre a las ciudades de refugio, y después el Beit Din lo llama a juicio. Eso quiere decir que tiene que salir de la ciudad levítica, en este caso la ciudad de refugio. Ahora la pregunta es cómo se hacía esto. ¿Por qué es tan importante esto? Y miren, hay detalles que muchas veces aquí no lo vamos a ver, pero necesitamos profundizar un poquito más. Y por eso lo vamos a conectar. Miren, lo estamos conectando con el contexto del templo. ¿Por qué? Primer punto que cubrimos, ciudades levíticas y su propósito. Tiene que ver con el funcionamiento del templo. Segundo, acá estamos hablando de lo que es el Sanedrín. Tiene que ver con la Corte Suprema que estaba en ¿dónde? En el templo, en donde estaba presidida por 23 hombres de Israel, 23 hombres de Leví, por 23 sacerdotes y el sumo sacerdote. O sea, son 71 ancianos, 71 personas. Entonces tiene que ver todo con el templo. Ahora, no solamente va a tener que ver con la parte de la Corte Suprema, sino que también vamos a ver algo que hemos cubierto que tiene que ver con la guardia del templo. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a la Mishnah y voy al tratado Makot, que significa azotes, en el capítulo 2.5, miren lo que dice. La Mishnah continúa. Y se alinearían caminos para ellos desde esta ciudad, es decir, todas las ciudades, hasta aquella ciudad, es decir, pavimentarían y enderezarían los caminos de acceso a las ciudades de refugio, como está escrito. Preparad para vosotros el camino y dividid en 3 partes los límites de vuestra tierra, que el Señor vuestro Dios os hace heredar, para que haya allí para que huya allí todo asesino. Deuteronomio 19:3. Ok, algo que nosotros no sabíamos. Algo que acá no se nos menciona en el contexto de lo que estamos leyendo en Números capítulo 35, de que había que preparar los caminos para que las personas huyan con facilidad a las ciudades de refugio. Tienen que haber caminos preparados que estén en condiciones para garantizar la huida a estos lugares de refugio y evitar que caigan en manos del vengador de sangre antes de un juicio justo. Miren qué interesante. Y por eso dice en Deuteronomio 19:3 que hay que preparar el camino y dividir en 3 los límites de vuestra tierra. Ahora entendemos por qué tenemos una ciudad de refugio en el norte, una en el centro y otra en el sur. O sea que es para tener fácil acceso. Miren, lo estamos viendo en el tratado de la Mishnah, que habla sobre los azotes. Vamos a ver qué más dice. Y el tribunal proporcionaría a los asesinos involuntarios que huyeren a una ciudad de refugios 2 eruditos de la Torá. Van a ir con 2 custodias de los ancianos de Israel, con 2 personas que van a ir custodiando a esta persona que huye a la ciudad de refugio. Va a ir custodiada. Pero miren quién lo va a custodiar. Personas estudiosas de la Torá, que provienen del templo, que son parte de los consejeros del templo. Quiere decir que tienen que ver con la guardia sacerdotal, debido a la preocupación, o la guardia levítica, la guardia del templo, debido a la preocupación de que tal vez el redentor de sangre, es decir, un pariente de la víctima del asesinato, que busca vengar su muerte, buscará matarlo en el tránsito. Y en ese caso, ellos, los eruditos, hablarán con el redentor de la sangre y lo disuadirán de matar al asesino involuntariamente. O sea, la persona, y esto quizás no nos estamos dando cuenta, la persona, y que no lo leíamos y muchas veces no entendíamos cómo funcionaba, es ver que hay un mecanismo tan perfecto que la persona que ahora era, digamos, declarada inocente, pero por su seguridad exiliada a la ciudad de refugio, mientras iba de camino a la ciudad de refugio se le colocaban ¿qué? 2 custodios, que eran de la guardia del templo, que eran personas eruditas de la Torá. ¿Cuál es el propósito? Como dice ahí, que si se encontraban con el vengador de sangre, era disuadir al vengador de sangre de que matara a la persona que fue declarada, podemos decir, inocente, pero tiene un grado de culpabilidad porque lo hizo
como accidente. O sea, es un poquito difícil de comentarlo o de explicarlo porque es inocente a la vez, porque no lo hizo con alevosía, pero el haber ocasionado la muerte de una persona es algo tan grave que contamina la tierra. Entonces, tiene que lidiar con las consecuencias de decir, ok, lo hice sin intención, fue una negligencia, no estuve atento, pero eso tiene una consecuencia. ¿Y la consecuencia cuál es? Ser refugiado en las ciudades de refugio. Entonces, en ese camino se le ponen dos custodios. ¿Para qué? Para preservar la vida de esa persona que ahora va a ser un refugiado dentro de estas ciudades. Y de esa forma también disuadir y no hacer de que el vengador de sangre cometa el error de matarlo y ahora la culpa caiga sobre la familia del muerto. Eso es interesante. Rabbi Meir dice lo siguiente. El asesino involuntario también habla en su propio nombre para disuadir al redentor de sangre, como está escrito. Y este es el asunto del asesino, que huiría allí y vivirá. Deuteronomio 19:4. Indicando que el propio asesino habla, o sea, que en todo momento va a haber un diálogo. Si se encuentran en el camino con el vengador de la sangre, tiene que haber un diálogo. Ya sea que intervengan los eruditos de la Torá, como también la misma persona que fue ahora exiliada a la ciudad de refugio, también puede hablar y aclarar la situación y arrepentirse, pedir perdón. ¡Wow! Son cosas que muchas veces no considerábamos. Entonces miren qué interesante. Entonces, ahora tenemos un panorama un poquito más completo de lo que es esto de las ciudades levíticas y de lo que es las ciudades de refugio, en donde vemos que hay varios mandamientos y la porción, generalmente esta porción, todos los mandamientos tienen que ver con respecto a este acontecimiento de las ciudades de refugio, de cómo era el procedimiento, y esto tiene un porqué. Porque esto obviamente es para la tierra de Israel, pero ahora la pregunta es, ¿esto cómo yo lo traigo a mi diario vivir? Primero vemos que hay un gran precedente contracultural, en donde estamos conociendo el carácter de Dios, en donde en todo momento Israel tiene que hacer un justo juicio. No puede ser porque, miren, lo que dice, vamos a ir al capítulo 35, perdón, y vamos a leer los versos 30 al 34. Y esto nos va a ayudar a entender del justo juicio que tiene que haber en Israel. Y esto va a ser el precedente contracultural más grande que va a haber entre el antiguo Medio Oriente e Israel. Miren lo que dice, capítulo 35, verso 30-34. Dice, cualquiera que hiera de muerte a alguno, por dicho de testigos morirá. El homicida, más un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. O sea, un justo juicio. Mínimo tiene que haber, ¿qué? 2 testigos para que el homicida muera. Y no tomaréis precio por la vida del homicidio. O sea, podemos decir, precio quiere decir una coima por la vida del homicida. ¿Cómo? Un soborno, una coima, dice, y no tomaréis precio por la vida del homicidio, o sea, un soborno. O sea, el vengador de sangre no puede sobornar para tomar la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Ni tampoco tomaréis precio del que huya a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Ok, interesante eso. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, dice Adonai, porque yo, Adonai, habito en medio de los hijos de Israel. Ahora entendemos por qué es tan importante y por qué el Eterno le pone tanta atención a esto, de evitar que suceda esto. De que si hay, ok, por un accidente puede haber un homicidio, ok, esta es la solución, pero no vamos a agrandar la cosa en que el vengador ahora quiera matar al homicida y que se preste. Miren, Israel tiene que tener un justo juicio, en donde
Los juicios mínimo tiene que haber 2 testigos. No puede haber uno, sino 2. Y eso van a pasar por, ahora cuando entendemos cómo funciona el Sanedrín, era algo muy exhaustivo, un análisis muy exhaustivo que hacía el tribunal para determinar si la persona era inocente o culpable. Entonces, es un justo juicio. Y no solo eso, sino que tampoco se puede sobornar a los jueces para que deje libre al homicida o el vengador pedir la vida de ese homicida. O sea, no hay un precio. O sea, tiene que haber un justo juicio. Y cuando nosotros estudiamos cómo eran los juicios en el antiguo Medio Oriente, era totalmente al revés que Israel. Había sobornos, corrupción, el mejor postor, entonces si el culpable era el mejor postor, entonces lo declaraban inocente. Algo muy parecido a lo que sucede hoy en día. Y en Israel no debe pasar esto. Y ese era el gran precedente cultural. Y lo tenemos aquí, por eso aclara el Eterno, dice, no tiene que haber todas estas cosas, corrupción no va a haber, sobornos no va a haber, y tiene que haber un justo juicio. ¿Por qué? Porque recuerden que yo habito en medio de ustedes, en medio de los hijos de Israel, y que la tierra en donde están, el Eterno es la heredad que el Eterno nos ha dado, y entonces es un lugar donde Él puso su nombre y es santa. Obviamente, mientras más nos acercamos al templo, mayor santidad, pero Israel, la tierra de Israel, es santa y tiene que preservar ese estatus de santidad. Y por eso es que dice que la sangre amancilla la tierra y contamina la tierra. Y la única forma es revertir esto. Si la persona es culpable porque lo hizo con intención, ok, la familia tiene que vengarse. Pero si no es culpable, lo hizo sin intención, fue un accidente, dice el Eterno, no vamos a mancillar la tierra más de lo que ya sucedió. Vaya y cumpla con su tiempo de estar en la ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote. ¡Wow! Es interesante eso, familia. Es interesante ver cómo todo esto ahora nos permite conocer a Dios. Y nos permite ver que el Eterno en todo momento está buscando preservar la vida, ya sea de la persona que cometió el homicidio por accidente o ya sea del vengador de sangre para que no cometa un error y que ejecute a una persona que los jueces declararon inocentes. Entonces, esto es algo bien interesante porque alguien que tiene venganza muchas veces está cegado por la ira, por el dolor, por la necesidad de hacer justicia por mano propia. Entonces, esto trae una equidad en el reino, en donde se va a preservar la vida tanto del vengador de sangre como la de la persona que cometió el homicidio por accidente. En donde el Eterno procura preservar la vida, procura el arrepentimiento, de que y esto es algo bien interesante porque cada vez que vemos que las personas son llevadas a un juez, como por ejemplo en la ley de la sota, cuando la mujer está sospechada de adulterio, no es que va el juez y que automáticamente dice, juez, ok, tiene sospechas, vaya y tome de las aguas o muera. No, a la mujer entra en un proceso de arrepentimiento. Los jueces tienen ese propósito, de exhortar a la persona que cometió el delito, en este caso el homicidio, de exhortarlo al arrepentimiento. Si realmente lo hizo, o si realmente lo hizo con alevosía, ok, va a tener una, podemos decir, una consecuencia que es la muerte. Pero siempre el Eterno está buscando que el arrepentimiento verdadero, en el cual siempre se va a preservar la vida, un justo juicio. Y que si obviamente se hizo con alevosía, hay unas consecuencias que hay que enfrentar esas consecuencias. Pero si lo hizo de forma inocente, lo hizo sin saberlo, o fue un accidente, no fue una forma premeditada, entonces, ok, hay una opción de preservar la vida, pero también hay consecuencias. Entonces, todo esto nos ayuda a conocer un poquito más al Dios que estamos sirviendo. Un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que preserva en todo momento la vida y que nos ha dado sus estatutos, sus mandamientos para preservar nuestras vidas. Para que sea ese cerco, familia,
para que nosotros podamos habitar seguro y el enemigo no nos pueda atacar. Esto viene a colación de las últimas porciones que vimos, por ejemplo, de Balac, que mientras Israel se mantiene en obediencia, se mantiene dentro del lugar seguro que es los mandamientos del Eterno, los enemigos no pueden atacarnos. Pero si nosotros nos medio asomamos un poquito, nos queremos salir del cerco que el Eterno nos ha puesto para preservar nuestras vidas, somos presa fácil del enemigo. Entonces, todo esto nos enseña a que en este proceso de restaurar nuestra alma tenemos que prestar mucha atención a los mandamientos, porque el propósito es preservar nuestras vidas, de que nosotros podamos vivir una vida conforme a lo que el Eterno nos ordena y que de alguna forma nuestros enemigos estén lejos de nosotros. Obviamente que en nuestro caminar vamos a tener que lidiar con las consecuencias de las cosas que hicimos, como por ejemplo, este homicida que lo hizo por accidente tiene que lidiar con la consecuencia. Ok, y cometió un asesinato sin saberlo o por un descuido mató a alguien. Es inocente, sí, pero tiene que lidiar con una consecuencia. Pues así es nuestras vidas también, familia. Entramos en este proceso en el cual ahora vamos dándonos cuenta de que hay cositas que tenemos que ir puliendo, mejorando, que tenemos que ir pasando algunas circunstancias, porque son consecuencias de nuestra forma que teníamos antes de vivir, antes de acercarnos al Eterno. Y damos gracias al Eterno por Yeshua, quien nos permite ahora acercarnos al Eterno y poder ahora, de alguna forma, entrar en este, podemos decir, cerco que nos da seguridad, que son sus mandamientos. Lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto compartir esta porción. Obviamente, mandamientos que son un poquito como desafiantes porque en sí tenemos que profundizar mucho más, aún más todavía, hay mucho más para profundizar y que los invito a que sigan profundizando, considerando la metodología de estudio, el contexto y que podamos paso a pasito ir conociendo al Eterno. Lo vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos en un próximo estudio de la Biblia en su contexto y los mandamientos. Shalom, familia. Nos vemos.